Muy buenas a todos. En este video continuaremos ampliando sobre las funciones disponibles para realizar cálculos generales. Dentro del campo de estudio de combinatoria, la calculadora cuenta con las siguientes funciones secundarias de operación. Para las permutaciones, el operador factorial se puede utilizar tocando Shift y la tecla de la función inversa, y se ubica a la derecha del dato ingresado. Puede utilizarse en conjunto con cálculos y variables, cuyos resultados sean números naturales menores a 70. Para realizar variaciones o combinaciones, se usa Shift y la tecla del operador de multiplicación o división respectivamente. El orden de ingreso se realiza colocando primero el dato del número total de elementos, luego el operador y por último el dato del número de elementos a ordenar. Para realizar los cambios de coordenadas se encuentran estas dos funciones secundarias. La función pol permite realizar el cambio de coordenadas rectangulares a polares y se utiliza con Shift más la tecla del operador suma. Se ingresan las coordenadas en orden X e Y, separadas por el operador secundario de la coma. El resultado se puede visualizar completo en el display, o bien usando las flechas de desplazamiento laterales. Por otro lado, la función rec permite realizar el cambio de coordenadas polares a rectangulares, y se utiliza con Shift más la tecla del operador resta. Se ingresan las coordenadas en orden de módulo y ángulo, separadas nuevamente por la coma. Es importante tener en cuenta la unidad angular establecida por display, ya que los cálculos se ven afectados por el tipo de unidad que presenten los ángulos. Para realizar operaciones de sumatorias, se utiliza la función secundaria superior indicada. La misma se activa con Shift más la tecla del logaritmo de base variable. Para ingresar los datos, se puede mover con las flechas de desplazamiento entre los distintos campos, y se deben ingresar la función de sumatoria con la variable x y los datos del valor inicial y el valor final de la sumatoria. En este caso, la sumatoria no admite cálculos u operaciones de alta complejidad en sus datos. Si se tiene el display en modo line-io, se selecciona la función secundaria y se ingresa en orden la función y los datos inicial y final, separados por el operador secundario de la coma. Utilizando la opción secundaria indicada, se puede calcular el valor de la derivada de una función especializada en un punto. Se activa seleccionando Shift más la tecla de integral, y se pueden ingresar los datos desplazándose con las flechas laterales en los distintos campos. Se debe encargar la función a derivar con la variable x, y seguido el dato del valor a evaluar para dicha derivada. Nuevamente, la derivada no admite cálculos u operaciones de alta complejidad en sus datos. Para la modalidad de display en line-io, la función secundaria se activa del mismo modo y se ingresa la función y el dato a evaluar separados por el operador secundario de la coma. Se puede ingresar en casos particulares un valor de tolerancia de cálculo seguido a los valores anteriores. Para calcular integrales definidas, la calculadora cuenta con la siguiente tecla de operación. Se activa seleccionando dicha tecla de integral y se pueden ingresar los datos moviéndose en los campos con las flechas de desplazamiento. Se deben colocar la función a integrar con la variable x y los datos del valor inicial y el valor final por debajo y por encima de la integral respectivamente. Otra vez, la integral no admite cálculos u operaciones de alta complejidad en sus datos. Para el display en line-io, la función se activa del mismo modo y se ingresa la función y los datos a evaluar separados por el operador secundario de la coma. Se puede ingresar, de ser necesario, un valor de tolerancia de cálculo seguido a los valores anteriores. Existen también incorporadas las funciones secundarias aleatorias. La función run devuelve un número aleatorio menor a 1 de 3 cifras por cada vez que se seleccione la tecla igual. Se invoca utilizando Shift y la tecla del punto decimal. Por otro lado, la función runIn devuelve un número entero aleatorio que se encuentre dentro de un rango determinado. Se invoca usando alfa más la tecla del punto decimal y se deben ingresar los datos de los valores extremos del rango separados por el operador secundario coma. Ambas funciones pueden ser acopladas a otros cálculos en simultáneo.
Por último, dos funciones más con las que cuenta la calculadora son el operador del valor absoluto, el cual se ingresa con Shift más la tecla if para activar la función secundaria, y la función RND, que redondea un dato ingresado a un valor con un número de cifras decimales especificado por la modalidad de display. Por ejemplo, si usamos la modalidad fix con valor fijo 4, podemos obtener el valor de la constante pi redondeado a 4 cifras decimales. Este valor puede ser luego utilizado en futuros cálculos con los decimales deseados. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a seguir viendo nuestra serie de tutoriales. Saludos y muchos éxitos.